Haire Maria, que charitomene, o Kyrios metasu. Haire Maria, o Kyrios metasu. Hoy estoy muy contento porque estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Adviento. Comienza ya la segunda semana del tiempo de Adviento y hoy coincide con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y ese cantito que me escucharon entonar cuando empezó esto, muy bonito. Haire María, que charitomene, o Kyrios metasu. Es un cantito que compuse en Nazaret hace muchos años cuando visitaba la Basílica de la Anunciación ahí en Nazaret. Y son las primeras palabras que el ángel Gabriel le dice a María en el texto griego que escribe Lucas en el capítulo 1, que hoy vamos a estudiar. Entonces, con Biblia en mano, todos listos, porque esta fiesta de hoy está impresionante y va a requerir, se los aviso desde ahorita, que abramos nuestra mente más de lo necesario, porque vamos a hablar de María y vamos a hablar de la relación de nosotros con María, ¿sí?, a la luz de los textos bíblicos. Y hay cosas que a veces pensamos que son exclusivas o propias de María, cuando en realidad lo que es para ella es también para nosotros, pero con la distinción de que cada cosa que sucede a María se da en función de la vocación muy particular de ella, que es la vocación a la que Dios la llamó de ser la madre del Hijo de Dios y también de discípula de su Hijo, así como lo describe el Papa Pablo VI en su encíclica Marialis Cultus. Y para nosotros, lo que Dios nos da, que es lo mismo que le da a María, lo da en función de nuestra propia vocación, que es distinta de la de ella, ¿ok? Pero los dones van a ver que es exactamente lo mismo. Van a ver, qué hermoso está esto. Y esto ayuda a conocer mejor a nuestra madre, a valorarla más, a apreciarla más, sabiendo que ella está en profunda relación con nosotros, que lo que Dios le concede a ella, también nos lo concede a nosotros, con la distinción, como decía al inicio, de que cada quien en su propia vocación. Vámonos ya entonces con el texto tomado del Evangelio según Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 26, ¿ok? Y hasta el versículo 38. Dice, al sexto mes, comienza diciendo, ¿sexto mes de qué? Sexto mes de que el ángel Gabriel le hace el anuncio a Zacarías del nacimiento de su hijo, que se llamará Juan, con el apodo del Bautista, ¿sí? Su mamá es Isabel, y esta Isabel es pariente de María, ¿ok? Algunas traducciones dicen prima, pero en realidad es pariente, no se sabe si prima, tía, abuela, algo es pariente, está relacionada por la familia, era familia. Entonces dice, envía a Dios al sexto mes de eso, al ángel Gabriel, pero esta vez a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Atención aquí, Galilea, la tierra que conoce Jesús, está dividida en tres grandes partes: Galilea en el norte, Samaria o Samaria en el centro y Judea en el sur. Galilea, que es la parte que está en el norte, tiene un lago muy importante al lado, que es el lago de Galilea, que se llama también lago de Genesaret o lago de Tiberíades. Y en esta región de Galilea había un pueblo, todavía existe hoy, llamado Nazaret, que en el tiempo de Jesús era un pueblucho perdido allá en las montañas. Ni siquiera se le menciona en el Antiguo Testamento y se pensaba que tenía en tiempos de Jesús unas 200, 300 personas a lo mucho. Muchos de estos habitantes de Nazaret eran familiares entre sí, porque los judíos así era, se casaban, ¿sí?, con familiares cercanos, a veces con primos en primer grado, a veces con primos en segundo grado, ¿sí? Y era un pueblo quizá de campesinos, de trabajadores que trabajaban la piedra, que trabajaban la madera. Algunos de ellos quizá trabajaban en la construcción de ciudades vecinas, en fin, pueblucho perdido ahí, de casas cueva. Lo podemos apreciar hoy porque en las ruinas allá en Nazaret vemos restos de varias de esas casas cueva. Dije casas piedra, no, casas cueva. Es decir, casas que están construidas en la roca,
en la roca viva, en cuevas, ¿ok? La mitad de la casa o una parte de la casa estaba en la cueva y la otra parte hacia afuera. Así eran muchas de las casas de Nazaret. No todas, pero muchas así eran. Dice, a una virgen desposada. Esto es bien importante. Desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El matrimonio judío no era como el nuestro. El matrimonio judío en tiempos de Jesús se dividía en dos partes, los desposorios y el matrimonio propiamente. ¿Qué era el desposorio? Un padre de familia iba a ver a otro padre de familia, le decía, yo quiero a tu hija María para mi hijo José. Estaban muy jóvenes. A la niña se le empezaba a ofrecer como disponible en cuanto tuviera su primera menstruación, es decir, alrededor de los 12 años, ¿ok? Y se hacía un pacto entre las dos familias, se tenía que pagar una dote, la dote, el padre del novio la pagaba a la novia, sí, la dote al padre de la novia, y la dote se acordaba de acuerdo a las bondades de la muchacha. Si era virgen, valía muchísimo más. Si sabía cocinar, si sabía barrer, si sabía arreglar la casa, si estaba bonita, si no tenía ningún defecto, todas estas cosas valían. ¿Por qué? Porque en la cultura de Jesús, pues desgraciadamente, la mujer era considerada un objeto, una cosa más de las que se vendían, junto con los esclavos, los animales y las propiedades. Entonces, desgraciadamente, pues sí, es una cultura patriarcal, es una cultura machista, y las mujeres, el matrimonio eran alianzas entre familias, y a la muchacha se le adjudicaba un valor dependiendo de sus cualidades físicas y psicológicas y personales, ¿ok? La cualidad más importante es que tenía que ser virgen, porque eso era como el sello de garantía de que era algo nuevo, para que el nuevo marido la pudiera, ahora sí que, inaugurar, ¿no? Disfrutar como una cosa, como algo nuevo, y que pudiera dar a luz hijos, es decir, que pudiera generar descendencia, ¿ok? Y después todo lo demás, que supiera cocinar, que supiera mantener la casa limpia, que supiera administrar sabiamente los recursos, etc. Insisto, así era en tiempos de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que las familias llegaban a un acuerdo, se celebraba el desposorio, que era una ceremonia de promesa entre los dos muchachos. La muchachita podía tener de 12 a 16 años tal vez. El muchacho ya debía tener arriba de 14, tal vez 16, un poquito más. Tenía que saber trabajar, saber tener un oficio para mantener a su esposa. Y celebraban los desposorios. Esta era una promesa de casarse en el futuro, casi siempre un año después. Y en ese tiempo no cohabitaban juntos. Después de la ceremonia, cada uno se iba a su casa, no cohabitaban. Y al año, un poquito después, se celebraban ya propiamente el matrimonio, las bodas propiamente dichas. Y estas bodas duraban en función de los recursos de las familias de 3 a 7 días, más o menos. ¿Ok? Entonces, en este momento, María, según el texto, María y José han pasado ya la etapa del acuerdo entre las familias, ya le han puesto precio a María, ya se ha pagado la dote por ella y ya han celebrado esa ceremonia de promesa, los desposorios. ¿Ok? Muy bien. Y estando en este momento, María, como les decía, vive separada de José. No, aquí todavía no cohabitan. ¿Ok? Y entonces dice que ella está desposada con este hombre llamado José. Y su nombre nos lo da el texto. Dice, se llamaba María. Cuando entró el ángel, no dice dónde entra. Seguramente María está en su casa, esa es lo que se piensa, ¿no? Que está en su casa. Si era una muchacha relativamente pobre, tal vez era en una casa cueva como las que les decía yo al inicio. Y fíjense qué interesante, la primera cosa que le dice el ángel a María, una cosa muy inusual, le dice, alégrate. Y la palabra en griego que utiliza Lucas es jaire,
Por eso venía yo cantando, Jaire María. Dice, les voy a decir cómo se dice el texto griego. Le dice, Jaire que jaritomene, jokirios metasú. Jaire que jaritomene, jokirios metasú. Alégrate, tú que eres favorecida por la gracia, porque el Señor está contigo. 3 cosas importantísimas. Primero, alégrate. ¿Por qué a esta muchacha pobre, tal vez una campesina, ¿no? Que vive en un pueblo perdido de las montañas de Galilea, apartado de todos los centros políticos, económicos, sociales, una muchacha que no tiene ninguna ascendencia ni política, ni cultural, ni social, que vive en este pueblo que les decía, el ángel le dice, alégrate. Qué raro, ¿no? Alégrate. Pero luego viene el motivo de la alegría. Tú eres llena de gracia. Gracia en el mundo hebreo es el favor de Dios. Cuando un rey le hacía gracia a alguien, significa que le concedía su favor. Ese favor casi siempre venía en la forma de amistad, de cercanía. ¿Ok? Y entonces este es el lenguaje. Tú eres llena de gracia. Tú tienes el favor de Dios. Dios está de tu lado. Dios te quiere cerca. Dios es tu amigo y tú eres amiga de Dios. Y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, le confirma, Dios está contigo. Dios está contigo. Y ese es el motivo de la alegría. Ese es el motivo por el que Gabriel invita a María a alegrarse. Y continúa el texto, ella se conturbó por estas palabras. Pues sí, claro, yo también me hubiera conturbado. María se turba porque ella reconoce todo lo que es y dice, pero ¿qué me estás diciendo? Yo, una campesina, pobre, rústica, sin cultura, sin ascendencia política, económica, social, que está desposada con otro joven en este lugar, alejado de todo. ¿Me dices que me alegre? ¿Que soy la favorecida por la gracia? ¿Que Dios me ha mostrado su amistad? ¿Que está conmigo? ¿De qué me estás hablando, Gabriel? ¿Qué me quieres decir con esto? No me tomes el pelo. María se turba, fíjense, se turba por estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo. ¿Qué significa esto en la vida de María, en las circunstancias en que María se encuentra? ¿Qué significa todo esto? Y aquí el texto ya nos está diciendo algo de María. Es una muchachita, una jovencita que no se cree todo la primera. Una muchachita que rumia las cosas, que las medita, que las considera, que observa, que escucha primero. Ha escuchado atentamente el mensaje de Gabriel, las palabras del saludo de Gabriel. Y las considera, las rumia, las analiza, las piensa. ¿Qué significa esto? Esto es lo que tú me estás diciendo. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué significa esto para mí, en mis condiciones, en mis circunstancias, con lo que yo soy? Bien importante este carácter de María, porque así también deberíamos de ser nosotros. ¿Qué me quiere decir Dios con esta persona con la que me he encontrado? Con este evento, con este acontecimiento de mi vida. Cuando voy a la iglesia y escucho una lectura que me llega, una homilía que me pega, que me toca. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué significa esto que Dios me está queriendo decir a través de estas cosas o de estas personas? Bien importante también para nosotros. María encuentra a Dios en medio de su rutina, en medio de su vida, en medio de su circunstancia muy particular. Y ahí también es el lugar de encuentro de Dios con nosotros. Nuestra circunstancia, nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestra rutina. Ahí es el encuentro de Dios con nosotros. Fíjense qué importante. ¿Ok? Después dice, el ángel le dice, no temas, María. No temas. Es la frase que más se repite en toda la Biblia. No temas. No tengas miedo. Dice, porque le repite otra vez. ¿No me lo entendiste la primera vez? Te lo repito otra vez. Has hallado gracia
delante de Dios. Es decir, tú cuentas con el favor, con la amistad de Dios. Y a continuación, aquí viene ahora sí la presentación de lo que Dios quiere. Vas a concebir en tu seno, obviamente, y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. La palabra Jesús significa Yehoshua. Yehoshua en hebreo significa Yahvé salva, Dios salva, ¿ok? Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Él será grande y le llamarán Hijo del Altísimo. Qué interesante que esta misma expresión, Hijo del Altísimo, se repetirá en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y la utilizará Jesús para designar a aquellos que, ya se me fue acá nuestra madre, para designar a aquellos que son capaces de perdonar, de reconciliarse, de prestar, de compartir los recursos que tienen para que otros puedan también resolver sus necesidades, satisfacer sus necesidades y devolverles así las condiciones de vida. Qué importante, que lo que es para Jesús es también para nosotros. Jesús, el Hijo del Altísimo, ha llamado, ha dicho también que seremos hijos del Altísimo si sabemos reconciliarnos, si sabemos compartir nuestros bienes, nuestros dones, nuestros talentos con quienes más lo necesitan para construir el reino de Dios. ¿Se fijan? Qué hermoso es esto. Y entonces María le responde al ángel: a ver, Gabriel, un momento. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? Es decir, María está diciendo la verdad. Tú me estás diciendo que voy a concebir, pero yo te digo, oye, espérate, si apenas estoy en la etapa del desposorio, todavía no hemos celebrado las bodas, el matrimonio propiamente. Ahí es donde ya podría ahora sí concebir y dar a luz a un hijo con mi legítimo esposo y marido. Antes no. María está defendiendo no solo su virginidad, sino está defendiendo toda su vida. ¿Por qué? Porque para una mujer, para una jovencita que estaba desposada, pero todavía no casada, tener relaciones o aún más, tener relaciones y concebir implicaba que el prometido podía acusarla ante el tribunal de la ciudad y sería condenada a muerte por lapidación. Así es, apedreándola. Y el primero que tenía que lanzar la primera piedra era el prometido, en este caso José. Así es. María está defendiendo aquí su persona, le está diciendo, esta cosa que tú me estás diciendo es una barbaridad. Yo todavía no estoy casada con José, estoy desposada. ¿Cómo voy a concebir si solo estoy desposada, pero todavía no casada? María defiende, repito, no solo su virginidad, sino también toda su vida, porque es su vida la que está puesta aquí en riesgo. ¿Ok? Inteligente María. No era una muchacha que pensara ligeramente. Muy, muy inteligente. Sabe lo que se está metiendo. Sabe lo que está respondiendo. Y luego el ángel le responde, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, lo que no puede ocurrir por no estar todavía tú en matrimonio, casada propiamente, va a ocurrir gracias al poder de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? De tal manera que es este Espíritu Santo que vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, es decir, de Dios mismo, que te cubrirá con su sombra. La sombra, cubrir con la sombra en el Antiguo Testamento es siempre una señal de la presencia protectora de Dios. Eso es la sombra.
¿sí? Pues decimos, cúbreme, Señor, con tu sombra, significa protégeme, resguárdame, sálvame de todo peligro, de toda amenaza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le está prometiendo a María. Número uno, que lo que va a ocurrir, ¿sí?, es por obra del Espíritu Santo. Y segundo, que Dios la va a proteger, la va a cuidar, la va a resguardar de todo peligro. ¿De qué peligro? Del peligro de ser condenada a muerte por lapidación, que vendrá después, que podría venir después, ¿ok? Por cuando la vean ya embarazada sin estar todavía casada con José. Y luego dice, por eso, es decir, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti, ¿sí? Lo que van a hacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Importantísimo esto. Será santo, es decir, y esta santidad no es patrimonio exclusivo de Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Y le llamarán Hijo de Dios, es decir, hijo en la cultura judía es aquel, no solamente es aquel que es engendrado por su padre, sino aquel que tiene el pensamiento, la escala de valores, los criterios de su padre y que se comporta como su padre. En este caso Jesús, Hijo de Dios, porque tiene eso, piensa y se comporta como su padre y dará testimonio de eso durante toda su vida. ¿Ok? Llamado Hijo de Dios. Y dice, y luego le va a poner un ejemplo. Para confirmarle esto que le está diciendo, le va a poner un ejemplo. Mira, también Isabel, o sea, así como tú, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril. Es decir, ¿ves? Tú vas a concebir sin necesidad de haber tenido relaciones con José en el matrimonio. Pues mira, tu pariente Isabel también, ¿sí? Tu pariente Isabel, nada más que el nacimiento de Juan Bautista no es como el de Jesús, ¿ok? Aquí el impedimento era que Isabel estaba ya anciana y que era estéril. María ni era anciana ni era estéril, ¿ok? Y dice, y ya está en el 6º mes la que era considerada estéril. Y aquí viene algo muy importante, la garantía que le da Gabriel a María, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Es decir, Dios puede hacer todo. En las manos de Dios todo es posible. Todo se puede lograr. ¿Ok? Y entonces María, ante la evidencia que le está dando el ángel, ¿sí?, María se fía, María le cree y María da el salto. Y vienen las palabras más importantes tal vez de la vida de María. Dice María, he aquí la esclava o la sierva, la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Qué importantísimas. Aquí empieza la historia de la salvación. Es decir, ya propiamente con Jesús. ¿Ok? Este es el sí de María. Este es el yo acepto, yo te creo, yo quiero lo que tú me acabas de decir. Fíjense qué importante. En un mundo donde mucha gente desconoce su identidad, desconoce quiénes son, para qué fueron creados, para qué fueron hechos, cuál es su misión en esta vida, cuál es su misión en este mundo. Aquí María nos da una lección importantísima. Ella sabe muy bien quién es, sabe muy bien su identidad. He aquí la esclava, la sierva del Señor. Es decir, María está diciendo, yo soy, yo me identifico, yo me reconozco como la esclava del Señor. Es decir, yo estoy aquí para servir a mi Dios. Qué importante. De frente al anuncio grandioso, al anuncio tan particular y tan retador a la vez que Gabriel está presentando a María, ante este anuncio que María no sabe cómo ni de qué manera, pero lo reconoce como buena noticia para ella, y para los demás, buena noticia, de ti van a ser el Hijo de Dios, será santo, será llamado Hijo de Dios. De frente a este buen anuncio, a esta voluntad de Dios que se manifiesta
como bondad para María, de frente a esta noticia espectacular y buena, María dice, acepto, yo quiero, yo soy la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Identidad, yo soy la sierva del Señor. Y misión, hágase en mí según tu palabra. Identidad y misión. Qué importante es esto, ¿sí? Porque este es el sí de María, donde María reconoce quién es, ¿sí? Y María acepta la misión que Dios le está encomendando. Hágase en mí. Fíjate, hágase en mí. Bien importante, ¿sí? María no se anda por las ramas viendo en otros. Que si Dios le pide a otros, que si Dios, a ver qué Dios le encargó a otros, que si los otros cumplen o no cumplen, hacen o no hacen, creen o no creen, piensan o no piensan. No anda perdiendo el tiempo. Hágase en mí. Yo, María, soy esto, la sierva del Señor. Estoy aquí para servir a mi Dios. Obviamente estas son palabras puestas con conceptos de la época de Jesús, ¿ok? Entonces, María reconoce que está ahí para servir a Dios. ¿Y cómo va a servir? Aceptando la propuesta que le ha hecho, ¿sí? Que se cumpla en mí, ¿sí? Lo que tú me estás diciendo. Qué grande es esto, ¿eh? Y vuelvo porque me gusta remarcarlo, a ver qué parte de esto nos llega, porque esto tiene que ver con nosotros. Muy bien, hasta ahí el Evangelio. Pero, todo esto que se dice de María, que María es favorecida por la gracia, que Dios la ha mirado con amor, que es la amiga de Dios, que el Espíritu Santo la protege, que ella está dispuesta, se reconoce como la servidora de Dios, etcétera, etcétera, que quiere vivir haciendo la voluntad de Dios. Todo eso es también para nosotros. Y por eso la liturgia de hoy ha escogido como segunda lectura la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versos del 4 al 6 y luego del 11 al 12. Yo voy a leer un poquito más para que se den una idea de lo que les estoy diciendo. Fíjense lo que le dice Pablo a la comunidad de los Efesios. Fíjense, vamos, buzos, atentos, porque vamos a ir haciendo las comparaciones. Fíjense, dice Pablo, comienza aquí capítulo 4. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Dios ha elegido a María, sí, para una misión muy particular, pero también nos ha elegido a nosotros. Dios nos ha elegido en Él. Así es. Para que vivamos ante Él santamente e inmaculadamente, sin defecto alguno. Fíjense, Dios había destinado que María fuera santa e inmaculada. Pues también a nosotros. Dios nos ha elegido para que vivamos, dice Pablo, ante Él santamente, inmaculadamente. ¿Cuál es la distinción? Que para nosotros es vivir santamente, inmaculadamente en el amor. Pero también María, también ella. ¿Se fijan? María es santa e inmaculada de una forma. Nosotros estamos llamados a ser santos e inmaculados de otra forma. Pero también santos e inmaculados en el amor. En el amor. ¿Ok? De la misma forma que María también mostró su amor de muchas maneras. Entonces, también nosotros estamos llamados a ser santos e inmaculados en el amor. Es decir, cada vez que amamos más y mejor, estamos viviendo santamente, estamos viviendo inmaculadamente. Qué hermoso es esto que está diciendo Pablo. Y luego lo dice otra vez. Nos ha elegido de antemano, otra vez, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Dice uno, oigan, pero qué gacho ser hijo adoptivo, ¿no? Más valdría ser un hijo natural. Hay que entender la cultura de la época.
En aquel tiempo, en el contexto del mundo romano, el hijo adoptivo muchas veces era el hijo que heredaba todo del padre. ¿Ok? El que heredaba todos los derechos del padre, la fortuna del padre. Por ejemplo, esto se veía en casos que son muy famosos. Por ejemplo, cuando aquí en Roma, el joven Octaviano fue adoptado como hijo por Julio César. No era su hijo natural, pero Julio César adopta al joven Octaviano como hijo adoptivo suyo. Y a este Octaviano, Julio César le hereda todo. Le hereda su nombre, le hereda su fortuna, le hereda sus derechos. Años más tarde, y después de muchas maniobras e intrigas políticas, Octaviano se convertirá en emperador de Roma, en el primer emperador de Roma. ¿Se fijan? Entonces, ahí está. Entonces, ser hijo adoptivo significa los hijos que heredan los derechos, las bondades, la riqueza del Padre. Así nosotros. Dios nos hace hijos adoptivos suyos. ¿En quién? Hijos, digamos así en minúscula, en el Hijo con mayúscula, que es Jesucristo. Es decir, nosotros podemos ser hijos de Dios gracias a que vivimos, a que creemos en el Hijo de Dios por excelencia, que es Jesucristo. ¿Ok? Continúa, porque así lo quiso voluntariamente, libremente. Dios lo ha elegido así, voluntariamente. Nadie lo ha presionado. Para que alabemos su gloriosa benevolencia. Su gloriosa, el texto dice, gracia. Para que alabemos su gloriosa gracia, ¿sí? Con la que nos agració en el amado con mayúsculas, es decir, en Jesucristo. A ver un momento, donde acabamos de escuchar que el ángel Gabriel dice, ¿tú eres la favorecida por la gracia? ¿O tú eres Dios te ha mirado con su gracia? Exacto, a María. Lo que Dios le ha dado a María, ser favorecida por la gracia, también nos lo concede a nosotros, para que alabemos su gloriosa gracia con la que nos agració en el amado. Así es, Dios también nos hace a nosotros favorecidos por su gracia. Insisto en este aspecto, de manera distinta a María, porque María tiene su propia vocación, pero nosotros tenemos la nuestra. Y a cada uno Dios nos mira con su gracia y nos concede su gracia y nos hace favorecidos por su gracia de manera particular. ¿Ok? A cada uno. ¿Ven? Lo que es para María es también para nosotros. Hermosísimo esto. Por medio, y luego dice, por medio de su sangre, continúa el texto de otra manera, esa parte no la incluye, y luego continúa, continúa, dice en el verso 11, a Él, a Jesús, por quien somos herederos. Pues sí, por Él decíamos, Dios nos ha hecho hijos adoptivos suyos, herederos de todos los bienes de Dios, de su amor, de su gracia, de su bondad, de su misericordia, de su benevolencia, etcétera. De todo eso somos herederos de Dios. Elegidos de antemano, otra vez, repite Pablo, ya por tercera o cuarta vez, elegidos, según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Otra vez, lo repite, dice, para que alabemos su gloria, los que ya antes esperábamos en Jesús. ¿Sí? Bueno, pues ahí tienen. ¿Y cuál es esta voluntad que dice, conforme a la decisión de su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo dice unos versitos más arriba. Dice, en efecto, en el versículo 9, nos ha dado a conocer Dios el misterio de su voluntad. Atentos, ¿cuál es este misterio de su voluntad? Conforme al benévolo proyecto, al plan de Dios, de hacernos hijos suyos, que se había propuesto de antemano. Pablo la está haciendo aquí de emoción, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos. Ya, dinos, ¿de qué se trata? Ahora sí, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Ese es el designio, el plan, el proyecto, la voluntad de Dios. Hacer que todo tenga a Cristo
por cabeza. Es decir, que todo se vuelva crístico, que todos seamos Cristos. Por eso nos llamamos cristianos, pues somos otros Cristos. ¿Y qué significa Cristo? Ungido, ungido. Sí, eran ungidos con aceite, nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. ¿Ungidos para qué? Para vivir la voluntad de Dios, amar y servir. Por eso dice, hemos sido elegidos para vivir, acuérdense, santa, inmaculadamente en el amor. Eso significa que todo tenga a Cristo por cabeza. Que nosotros, que somos otros Cristos, cristianos, ¿sí?, hagamos de este mundo, de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, ¿sí?, un ambiente crístico. Es decir, un ambiente donde Cristo reine, donde Cristo sea cabeza de todo y de todos. Es decir, una vida según el plan, el proyecto amoroso de Dios. ¿Se fijan? Uy, uy, uy. Ya aquí le paro porque ya me extendí demasiado y esto está bien profundo. Esto nos da para que meditemos muchísimas horas. Entonces, ¿se dan cuenta la grandeza de esta fiesta? Esta muchachita que tengo aquí atrás, la hermosa, esta vocación que me gusta tanto, de la pletitera, María, la más amplia que los cielos, porque supo engendrar, supo abarcar en su vientre aquel que ni los cielos pueden contener. Hoy lo leímos en el Evangelio. Lo que estamos celebrando en la Inmaculada Concepción no nada más es lo que Dios ha hecho por María y en María, sino lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros y con nosotros. Ya desde el momento en que nos ha traído a este mundo y después a lo largo de toda nuestra vida. Porque Dios nunca deja de actuar. En Él existimos, vivimos, nos movemos y somos, dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Entonces, ¿se fijan? Lo que Dios hizo en María de forma eminentísima y de forma perfectísima, también es identidad y misión nuestra. Nosotros también podemos decir, gracias Señor, porque somos favorecidos por tu gracia. Gracias porque nos cubres, porque tú nos has sellado con tu Espíritu Santo, así como lo has hecho con María. Gracias porque tú nos cubres con tu sombra, nos proteges, ¿sí?, así como tú has protegido a María. Gracias porque tú nos has concedido la gracia, ahora sí, la gracia de tu benevolencia. Porque tú nos has, así como María era hija tuya y ha concebido al Hijo de Dios con mayúsculas, así también a nosotros nos has dado la gracia de ser hijos adoptivos tuyos en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en María nos has dado el ejemplo de lo que estamos llamados. El ejemplo por excelencia de aquello a lo que estamos llamados. Vivir santa e inmaculadamente en el amor. Esa es la riqueza, la profundidad del misterio de esta fiesta que estamos celebrando de la Inmaculada Concepción. Que Dios nos conceda eso. ¿Sí? Es un mensaje hermoso, por eso es Evangelio, buena noticia. Es un mensaje hermoso y también es un mensaje muy retador. La vida de María, después de aquel encuentro, cambió para siempre. Y no significa que todo fue un lecho de rosas. No, Señor. Tuvo que enfrentar dificultades, desavenencias, incomprensiones, oposiciones. María supo, después lo muestra en el Evangelio de Lucas, tuvo que seguir rumiando más palabras. En esta ocasión, palabras que venían de su Hijo. María, bien dice el Papa Pablo VI en esa encíclica Marialis Cultos, es grande no solo por ser madre del Hijo de Dios, sino también porque es compañera y hermana nuestra en la fe. Hermosísimo, hermosísimo, qué hermoso es eso, hermoso es eso. Por eso María nos puede comprender, nos puede entender, ¿sí? Porque ella también pasó por ahí, ella también pasó por ahí. Bueno, en fin, ya ahí le dejo, ya, porque si no voy a llorar.
Esto a mí me emociona hasta los huesos. Entonces, pues nada, feliz fiesta de la Inmaculada Concepción a todos. Que reconozcamos la gran misión a la que estamos llamados y que ella, la Inmaculada, la platitera, nos ayude, nos acompañe y nos muestre cómo ser cada vez más y mejores hijos adoptivos en el Hijo, en su Hijo, Jesucristo, para que todo el mundo, nuestras relaciones, nuestras vidas enteras, tengan a Cristo por cabeza. Paz y bien para todos. Hasta la próxima. Y ahora, pues yo creo que me voy a rezar el rosario. Chao, chao.